A ver, ¿qué es lo que hace que un simple apretón de manos se convierta en una obligación de verdad? O que una palabra dada se transforme en un compromiso legal. Pues no, no es magia, es un concepto que es absolutamente clave y que se llama forma. Piensen en ello como un puente invisible que coge una idea, algo privado, y lo convierte en un contrato con todas las de la ley. Y bueno, hoy vamos a cruzar ese puente. Vamos a empezar por el principio, con esa pregunta que, seamos sinceros, nos hemos hecho todos alguna vez. ¿De verdad basta con un «te doy mi palabra»? Ojito, porque la respuesta a esto es lo que marca la línea entre una simple charla y un contrato que te ata legalmente. Y es básicamente el meollo de todo lo que vamos a desgranar hoy. A ver, es de cajón. Por mucho que uno piense, quiero vender mi casa, eso no la pone en el mercado, ¿verdad? Para que un contrato empiece a existir, esa intención, ese querer interno, tiene que salir al mundo exterior, tiene que manifestarse de alguna forma. Si no sale, si no se expresa, pues se queda en eso, en un simple deseo sin ninguna consecuencia legal. Pues bien, a ese cómo, a esa manera en la que se manifiesta la voluntad, es a lo que la ley llama forma. Ojo, que no es el contrato en sí mismo, ¿eh? Es más bien el vehículo que lo trae al mundo, por así decirlo. Es ese gesto, esa palabra, o sí, ese documento que lo hace real, visible y reconocible para todo el mundo. Y fíjense, esta cita del jurista Eyerin es que lo clava, de verdad. La idea es potentísima. La forma es, ni más ni menos, ese momento clave en el que una idea que está en la cabeza de alguien, algo personal, privado, cruza la frontera y ¡pum!, se convierte en un hecho objetivo en el mundo real, en algo que los demás ya pueden ver, oír y, sobre todo, algo sobre lo que pueden actuar. Claro, con esto ya se ve lo increíblemente amplio que es el concepto de forma. Hay que quitarse de la cabeza la imagen del típico contrato lleno de cláusulas y letra pequeña, al menos por un momento. Porque la forma puede ser algo tan sencillo como un sí, un gesto con la cabeza de que se está de acuerdo, o incluso algo tan cotidiano como echar una moneda en una máquina de refrescos. Todas esas acciones, al final, están exteriorizando una voluntad de contratar. Vale, ya tenemos claro qué es la forma. La pregunta que surge ahora es, ¿y todas las formas valen lo mismo? ¿Son todas iguales? Pues la respuesta es un no rotundo. En realidad hay dos grandes caminos, dos vías principales, y entender la diferencia entre ellas es crucial. Por un lado, tenemos lo que podríamos llamar el apretón de manos, el contrato consensual. Esta es la regla general, lo más habitual. Si dos partes se ponen de acuerdo en algo, ya hay contrato. Y punto. Pero luego, por otro lado, está la ley y el papel, el contrato formal. Aquí es donde la ley se mete por medio y dice: oye, un momento, para este tipo de acuerdo, que es bastante importante, no me vale solo con la palabra. Necesito que se sigan unas reglas específicas. Y esas reglas normalmente implican ponerlo por escrito. Y ahora vamos con una idea que a mí me parece fascinante. Y es que a veces el consentimiento no se dice, se hace. La ley es lo bastante lista como para reconocer que hay ciertas acciones que solo tienen una explicación posible, que existe una voluntad de contratar. Y esto, aunque nadie haya abierto la boca para decir absolutamente nada, este ejemplo del alquiler es perfecto para entenderlo. Imaginen la escena. El inquilino paga el mes. El propietario coge el dinero y lo ingresa. ¿Qué significan esas dos acciones juntas? Piénsenlo. ¿Hay alguna otra explicación lógica que no sea la voluntad de los dos de seguir con el alquiler? Ninguna. El contrato se ha renovado por los hechos, de forma tácita. Es como una especie de danza silenciosa de voluntades que, sin decir ni pío, acaba creando una obligación legal en toda regla. Claro, todo esto nos lleva a una pregunta que es de pura lógica. Si en la mayoría de los casos basta con el simple consentimiento, ¿a qué viene entonces esta obsesión que tenemos con los contratos por escrito? ¿Por qué nos pasamos la vida llenando todo de documentos, firmas y sellos? Pues la verdad, por unas cuantas razones de mucho peso. Para empezar, poner algo por escrito obliga a pensar, a deliberar, a no tomar decisiones a la ligera. Además, y esto es clave, fija las condiciones de una manera que no deja lugar a dudas y crea una prueba, irrefutable. Le da una seguridad tremenda al acuerdo y sirve como un escudo frente a cualquiera que venga de fuera. Y por supuesto, si las cosas se tuercen, le facilita muchísimo el trabajo a un juez para entender qué se pactó exactamente. En resumen, se trata de seguridad, claridad y pura previsión. Pero bueno, es importante entender que el sistema que tenemos hoy no ha salido de la nada, no apareció por arte de magia. En realidad, es el resultado de una evolución larguísima, de miles de años de pensamiento jurídico. Así que, ¿qué tal si hacemos un pequeño viaje rápido en el tiempo para ver de dónde viene todo esto? El viaje es increíble, ¿eh? Empezamos en la antigua Roma con un formalismo
extremo. Allí, si te equivocabas en una sola palabra, se anulaba todo el contrato. De ahí saltamos a la Edad Media, que supuso una auténtica revolución. La palabra dada, la buena fe, de repente empieza a tener valor por sí misma. Y todo este camino culmina en el sistema que tenemos ahora, donde, por decirlo de alguna manera, la voluntad de las partes es la reina y la forma es simplemente su sirvienta. Y para que se entienda bien hasta qué punto llegaba el rigor romano, aquí tenemos el ejemplo de la famosa stipulatio. Fíjense qué locura. La pregunta tenía que usar sí o sí el verbo spondesne, y la respuesta obligatoriamente tenía que ser spondeo. Si se usaban otras palabras, aunque significaran exactamente lo mismo, pues mira, no había contrato. Así de simple. La forma lo era todo, la intención, pues casi nada. Vale, muy bien. Toda esta historia nos lleva al punto clave, al meollo de la cuestión práctica. ¿Qué pasa en el mundo real si un contrato que, por ley, tenía que ser por escrito, se hace solo de palabra? ¿Es como si no existiera? ¿No vale para nada? Bueno, antes de responder a eso hay que desmontar un error que está súper extendido. Muchísima gente dice, es que no hemos hecho el contrato, cuando lo que quieren decir es, no lo hemos puesto por escrito. Y no es lo mismo. Hay que tenerlo claro, el contrato es el acuerdo, el pacto, el documento es solo su vestido, su forma. Son dos cosas distintas. Y claro, aquí es donde llega la objeción más obvia, la que todo el mundo está pensando. Vale, de acuerdo, el contrato existe, pero si no tengo un papel firmado, ¿cómo demonios lo demuestro en un juicio? Es una pregunta buenísima y fundamental, porque nos obliga a separar la existencia de algo de la capacidad de probar que existe. Hay una anécdota que para esto viene que ni pintada. Un general corrupto, que por supuesto se había cuidado mucho de no dejar ni una sola prueba de sus chanchullos, cuando un subordinado se atreve a acusarle, el general, muy soberbio él, le espeta. Ah, ¿sí? Pues tráigame las pruebas, los documentos. Y la respuesta del subordinado es simplemente brillante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la falta de pruebas no elimina el hecho. El general sigue siendo un corrupto, aunque no se pueda probar. Y con un contrato verbal pasa exactamente lo mismo. Que no se tenga el papel no significa en absoluto que el acuerdo no exista. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo el asunto. La falta de esa forma que exige la ley no hace que el contrato sea inexistente. El acuerdo, el pacto de voluntades, existió. Lo que pasa es que ese contrato nace, por así decirlo, con un defecto de fábrica. Nace vulnerable. Y la ley para esto tiene una palabra muy concreta. Es anulable. Y eso significa que su validez se puede poner en duda, se puede impugnar. Pero, y este es el punto más importante, la ley no deja a las partes tiradas en un callejón sin salida. Si el acuerdo existió de verdad, si fue real, cualquiera de los dos puede exigirle al otro que se haga como manda la ley, que se ponga por escrito. Y lo mejor de todo es que, en cuanto se hace, ese contrato que estaba enfermo, que era defectuoso, se cura. Y además se cura con efecto retroactivo, como si hubiera nacido perfecto desde el primer día. En definitiva, y para que nos quedemos con la idea principal, hemos hecho un viaje desde un mundo donde el ritual, las palabras exactas, lo eran todo, a un sistema legal que hoy prioriza lo que de verdad importa, la intención real de las personas. La forma ha dejado de ser una especie de barrera mágica o un obstáculo para convertirse en lo que debe ser, una herramienta al servicio de las partes para dar seguridad y claridad a su voluntad. Así que la próxima vez que se esté a punto de cerrar un trato importante, conviene recordar esto. El acuerdo es el alma, pero la forma es el cuerpo que lo contiene. La pregunta clave no es solo qué se ha pactado, sino también cómo se le ha dado vida a ese pacto. Porque en esa elección, en ese cómo, puede estar toda la diferencia entre tener un acuerdo sólido como una roca o un futuro dolor de cabeza.